Muy buenas, ¿qué tal de nuevo? Bueno, mi nombre es Juan Luis Guerrero Minero, podéis encontrarme en elguerre.com o bien en Twitter en Juan Luis Guerre. Pues como decía, una vez más con vosotros para hablar en este caso de las nuevas características, pero de César 7. Concretamente vamos a hablar de 5 de ellas, ¿vale? Entre otras, O variables, tuplas, discas o descartes, pattern matching, o bueno, no sé si decir en español coincidencia de patrones o algo así puede ser, y referencias locales y referencias en los retornos o en el return. Pues bien, como viene siendo habitual, vamos a partir de un proyecto, de varios proyectos, primero con lo que sería en César 6 y a continuación en César 7. Bueno, César 6 o incluso en algún caso probablemente sea anterior a César 6, ¿vale? Primero vamos a ver out variables. ¿En qué consiste? Bueno, hasta ahora nosotros lo que teníamos cuando hacíamos generalmente un triparse donde lo solemos ver más a menudo, ¿no? Cada vez que hacemos una transformación de un entero a un string, utilizamos siempre una variable de retorno, ¿vale? En caso de que la conversión haya sido correcta, escribimos el número de lo que está haciendo este caso y retornamos ese número en esta variable, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Pues que tenemos que definir la variable, a continuación la utilizamos. Pues bien, ¿cómo funciona esto en César 7? Fijaros que ya en Visual Studio 2017 nos aparece nuestro amigo la bombilla recomendándonos que hagamos un cambio. Fijaros lo que va a hacer. La definición de la variable nos la ha quitado y nos la mete aquí directamente, ¿vale? Pasamos al ejemplo de César 7 donde vemos este cambio ya realizado. Y nada, poco más de las variables. En este caso, simplemente recalcar que podemos definir inline la propia variable sin necesidad de definirla previamente. Bien, continuamos con nuestra segunda característica, tuplas. Bien, en César 6. Recordemos que en César 6 nosotros podemos trabajar con tuplas porque evidentemente no es nada nuevo, no aparecen las tuplas ahora en César 7, ¿no? Ya las conocemos de antes, pero con esta particularidad. Estaban definidas, como podemos ver aquí, en System, ¿vale? Y lo hacemos siempre definiendo a través de su método create. Sin más, pues creamos una tupla con 3 valores, no tiene que ser cuando hablamos de tupla precisamente de 2, en este caso 3, y recordemos que el valor de las tuplas vienen identificados por ítem de 1, ítem de 2, ítem de 3, ¿vale? Hasta aquí, como lo teníamos hasta ahora con César 6. Bien, en César 7 vamos a descomentar el código, si soy capaz y esto me deja. ¿Vale? Vamos a comentar el código y a comentar el anterior de César 6 para ir haciendo la prueba. Bien. En primer lugar, vamos a ver qué ocurre. Bien. El César 7 presenta nuevas tuplas, ¿vale? O nueva manera de hacer las tuplas, pero a través de System Value Type, ¿vale? Cosa que hemos visto anteriormente que estaba en System Tuples, ¿vale? En este caso, además de utilizar el Value Type, podemos hacerlo yendo un poco más allá. Es decir, si utilizamos Value Type, estaríamos haciendo algo como podemos ver aquí, ¿no? Si bien podemos, supongo que esto funciona, ¿qué error nos da? No puede contener un constructor que tome 4 parámetros. Efectivamente, porque me estoy pasando con este valor, ¿vale? Entonces estamos definiendo las tuplas de esta manera, un poco similar a como hacíamos con las tuplas de manera tradicional, solo que utilizamos el método create, ¿veis? Pero es que aún así esto se puede refactorizar y hacerlo de esta otra manera. Si borro el bar, no. Vale, de esta manera estaríamos definiendo, igual que arriba, una tupla, en este caso de 4, bueno, en realidad estamos diciendo 3 valores, vamos a mantenerlo, ¿vale? Estaremos diciendo una tupla de manera implícita, sin necesidad de tener que definir todo este chorro, ¿vale? Si nosotros si imprimimos esto, obtendríamos el valor de la tupla. En esta ocasión os voy a aprovechar para ver cómo funciona el Interactive de César, que me está gustando mucho últimamente, desde que he empezado a trabajar un poco con César 7, y creo que puede aportar bastante. Fijaros qué rápido. En este caso, estamos imprimiendo en el código el valor de la tupla 1, el valor de la tupla 2. Fijaros cómo el código nos lo está mostrando y bueno, los puntos suspensivos, ¿vale? Nos está mostrando aquí. Vale, de la misma manera podemos ir un poco más allá y decir que el retorno de la tupla va a tener unos valores determinados. Nosotros los definimos igualmente, en este caso A y B, pero va a tener
unos valores determinados. En lugar de, como vemos aquí, que podíamos utilizar ítem 1, que fijaros que ya no aparece, pero podemos utilizarlo, perdón, ítem 1 e ítem 2, fijaros que además me aparece que dice, oye, modifícalo por el valor actual, por el valor tipado, ¿no? En este caso sería alfa. Fijaros que, además voy a hacer la prueba para que lo veáis de las dos maneras, ¿vale? Fijaros, A y B y punto suspensivo. Estamos utilizando tanto el alfa, que es definido, previamente definido, como el ítem 2, que es el valor por defecto. Pero también podríamos utilizar aquí beta. Vale, si ejecutamos nuevamente esto, vemos que el resultado es exactamente el mismo, ¿vale? Bien, más posibilidades. Al igual que hemos definido el retorno de esta tupla, esta variable, el retorno de la tupla, podemos definirlo en su valor de entrada y el resultado es exactamente igual. Nuevamente podemos utilizar los valores por defecto, ítem 1 ítem 2, o bien los valores previamente definidos. Igualmente, si ejecutamos, vamos a ir viendo que el resultado sigue siendo el mismo. Vale. Y para continuar, bueno, pues podemos definirlo de las dos maneras. Si bien en este caso, ¿qué nos está diciendo? Me está diciendo, vamos a ver si soy capaz de hacer que me está diciendo que, bueno, aquí hay un pequeño warning que está ignorado. ¿Por qué? Porque está cogiéndolo este valor, prevalece el primero de ellos. De hecho, estáis viendo que en la siguiente instrucción estaríamos utilizando el secom. Aunque pusiéramos ítem 1 ítem 2, estaríamos utilizando esta parte, ¿vale? Si nosotros imprimimos esto, no nos va a dar error a pesar de que nos da el warning, pero, ¿vale? Veríamos que se imprime correctamente. Bueno, bien, veamos ahora un ejemplo un poquito más, más grande, ¿no? Vamos a ver, dado un array de números, vamos a ver un rango de esos números donde vamos a obtener el valor mínimo y el máximo, es decir, un caso práctico que pueda tener un poco más sentido. Es decir, este método está por aquí abajo, donde recibe, fijaros, un enumerado, que es ese listado de números, y obtenemos sin más el mínimo y el máximo y el mínimo. Bien, pues es un caso en el que nos puede llegar a interesar esto, es decir, un caso en el que las tuplas pueden llegar a ser bastante interesantes. En lugar de tener aquí que definir, pues no sé, primero, segundo, ítem 1, ítem 2, que no nos va a decir mucho. Tendríamos generalmente que hacer algo así como renombrarlo, definir una variable con el valor mínimo al que le vamos a asignar el valor de la tupla, que sería el ítem 1, en definitiva, y con el ítem 2 y así sucesivamente, pero en definitiva esto sería un poco engorroso. Bien, junto a las tuplas podemos ver otro tema que se llama el deconstructor. Es importante no confundir con el destructor, ¿vale? De una clase. Fijaros que si tenemos definido por aquí, la clase point, ¿vale? Bueno, decir que los ejemplos los podéis encontrar directamente en la página de Microsoft, ¿vale? Pues, algunos de ellos. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es profundizar un poco más y ver que en directo cómo funciona. Bueno, si tenemos aquí una clase punto, ¿vale? Sin más, con dos parámetros de entrada en el constructor y dos propiedades. Fijaros que el destructor retorna un void, pero recibe como parámetro de entrada dos dobles, pero out, ¿vale? De esta manera, ¿qué vamos a conseguir? Cuando vayamos a utilizar el deconstructor, tendríamos algo similar como esto. Generamos un punto por dos valores, el 1, 2 y el 3, 2. Y fijaros que yo, una vez que tenga definido mi clase o mi objeto punto, lo puedo obtener como una tupla de dos valores, el X y el Y. Y finalmente lo imprimiría a continuación, ¿vale? En este caso no me lo llevo a la ventana interactivo, porque para llegarme a la ventana interactiva, bueno, vamos a hacerlo como modo de ejemplo. Me llevo esto a la ventana interactiva. Vamos a ver así en directo que esto funciona. Lo ejecutamos en la ventana interactiva. Hemos visto que funciona bien. Y ahora, una vez que tenemos definido la clase puntero en la ventana interactiva, lanzamos de nuevo el código. Y fijaros que lo que estamos obteniendo es, en estas tuplas en X6, estamos obteniendo los valores 1, 3 y 3, 2, que son ni más ni menos los valores que hemos pasado a nuestra clase puntero. Bueno, punto, perdón.
Bueno, sin más, el valor de las tuplas es importante considerar en nuestro desarrollo. Bien, continuamos con pattern matching, o bueno, llamémosle coincidencia de patrones o algo así, ¿vale? Bien, cuando tenemos código que tenemos que de alguna manera chequear a través de un if, es decir, verificar o comprobar a partir del cual nosotros tenemos que ver una opción o tomar una opción o tomar otra, generalmente lo que solemos hacer es utilizar un if, ¿no? O un switch, ¿vale? En este caso, para tener la idea más clara de dónde queremos llegar, tengo por aquí una clasecita que es figura, donde vemos un cuadrado, un círculo, un rectángulo, el típico ejemplo que solemos ver cuando aprendemos programación orientada a objetos, ¿no? El que tiene el cuadrado pues tiene un lado y al final pues calcula de alguna manera pues el área, puede calcular a partir de aquí, ¿vale? De momento lo que no estamos definiendo es aquí que no estamos definiendo aquí el método área, ni hacemos una sobrecarga a partir de una figura, ni pretendemos hacer eso, que podríamos hacerlo, pero fijaros que aquí básicamente se trata de objetos poco, o sea, básicamente un constructor y una propiedad, un constructor y una propiedad, ¿vale? Porque es donde mejor se va a ver el ejemplo. Entonces, si partimos de esta clase, intentamos calcular el área, es decir, de manera clásica intentamos calcular el área, en este caso de un cuadrado, donde su lado es 15,5, fijaros que tendríamos algo así. Es decir, si nosotros queremos hacer esto mismo, calcular el área de manera clásica, ley de denominado, para un objeto, ¿vale? Donde el objeto puede ser cualquiera de los que hemos definido en la clase figura, que como veis son objetos pocos y ninguno hereda de ninguno, ¿vale? Son simplemente objetos. Bien, si nosotros tenemos esto, ¿vale? Podríamos tenerlo, como digo, en una clase de figura que le darán todas y calcular el área. Pero en este caso, como digo, el ejemplo queremos verlo así. Si tenemos esto de esta manera, comprobaríamos que nuestro objeto es de tipo square o cuadrado. En este caso, calcularíamos el área. Si es de tipo círculo, lo calcularíamos de esta manera. Igual que en otro caso, pues lanzamos una excepción. Aquí énfasis en que comprobamos de esta manera, ¿vale? Y cogemos, y en caso de que sea el objeto de tipo square, asignamos el valor haciendo el casting adecuado a la variable s y a continuación, lo que hacemos es calcular el área. Bien, ¿cómo pasa a ser esto en César 7? Pues tenemos muchísimas opciones. Vamos a comentar el código por si en este caso decidimos ejecutar algún ejemplo. ¿Vale? Y nos vamos al primero de ellos. Vale. Bueno, aquí me he pasado comentando cosas. Vale. En primer lugar, bueno, tenemos una función que es calcular el área, pero de el i mejorado. Es decir, en este caso estaríamos haciendo básicamente lo mismo. Esto ya es César 7, ¿vale? Con un is mejorado. Estaríamos haciendo lo mismo, pero fijaros que estamos definiendo directamente la variable s. Mientras que en César 6 lo que hacíamos era asociar el objeto, hacer el casting y asociar una variable s y a continuación hacer el cálculo. Aquí estamos haciendo directamente el casting junto al comparador is y finalmente retornamos, en este caso, el área. Igualmente para el círculo y así sucesivamente. Cuando hablamos de pattern matching, además de hablar de esta opción de is, ¿vale? También hablamos de switch, que es por supuesto donde realmente quizás lo que más conoce la gente, al menos con los que hasta ahora he comentado este tema. Vale, pues también tenemos el switch. Bueno, ni más ni menos, aquí los ejemplos son los mismos, ¿vale? No cambio nada, así que os muestro directamente el código. En este caso estamos hablando de un switch. Fijaros que hasta ahora el switch lo utilizamos con constantes, valores enteros o algo muy poco más allá de eso, ¿no? Fijaros que ahora, estamos utilizando objetos. En este caso, fijaros que estamos utilizando el switch directamente con un case y asignando el valor s. La variable s, un poco de la misma manera que hacíamos con el if y con el is, ¿vale? Y bueno, pues la misma casuística, return del área para los distintos tipos de objetos. Pero vemos que el código cada vez parece que va siendo más y más limpio.
Si seguimos entrando en profundidad, vamos a ir a ver el mismo switch, pero añadiéndole una nueva cláusula que es el when. Es decir, vamos a profundizar un poco más en lo que sería la búsqueda o en el filtro de lo que realmente queremos mantener o por lo que queremos buscar dentro de nuestro bloque switch. Fijaros que aquí tenemos nuestro código como hasta ahora acabamos de ver, pero si queremos filtrar aún más y concretar cuándo retornar un valor o retornar otro, hagamos uso de la cláusula when de esta manera. Es decir, en este caso, cuando nuestra figura sea un cuadrado y además el lado sea 0, o cuando sea un círculo y el lado sea 0, o cuando sea un triángulo y la base sea 0 o la altura sea 0 y sucesivamente, vamos a retornar siempre un 0. En el resto de casos lo que decía. Es decir, esta cláusula when nos va a permitir hacer ese filtro muchísimo más en profundidad, sin necesidad de tener que hacer ninguna cosa extraña o tener que empezar a meter if en el caso por defecto, ¿vale? Y profundizando un poco más, vamos a la cláusula when, pero además añadiendo un caso especial que sería el null. Estos casos son los que acabamos de ver anteriormente. Esto es lo que vimos en el primer caso, pero además tenemos un caso nulo. En el caso de que nuestra figura sea nulo, podemos tomar la determinación de hacer algo en particular. Concretamente, estamos diciendo que el parámetro no es correcto. Y bueno, nuestro caso de for. Y hasta aquí lo que sería el pattern matching, ¿vale? Continuamos con otra nueva característica que es el discard o los descartes. Fijaros que hasta ahora habíamos hablado principalmente de las variables de salida o de los variables que hemos hablado en el primer caso y también hemos utilizado en las tuplas. Pues bien, en los descartes o los discards también podemos hacer uso o es donde va a tener quizás donde va a tener mejor visibilidad, donde lo vamos a ver mejor, ¿no? Entonces, si volvemos a César 7, en César 6, evidentemente no existe esta posibilidad. Y en César 7, si vamos a un ejemplo muy parecido al que teníamos antes, de hecho es el mismo que teníamos antes, el del rango que nos calculaba el máximo y el mínimo. Fijaros que con el discard lo que queremos hacer ahora es utilizar el underscore. ¿Para qué? Igual que teníamos el max y el mínimo, que es lo que teníamos en el primer ejemplo, ¿vale? Que teníamos algo como así, ¿vale? Imaginaros que yo ahora lo único que quiero tengo esta función y lo único que quiero es obtener el valor mínimo. Pues, ¿para qué quiero utilizar el máximo? Utilizo el underscore. ¿Y qué ocurre aquí? Bueno, el underscore aquí evidentemente no podría utilizarlo. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, que directamente lo descarto, lo obvio, no lo necesito. De la misma manera, si vemos un ejemplo un poquito, digamos que más complejo, tampoco mucho, si vemos una división, lo tenemos dividiendo el divisor y el resultado de la función, que sería el cociente, ¿no? Y bueno, pues sería algo como esto y aquí tendremos una variable que sería el resto. Si nosotros ejecutamos esta función en algún momento dado, podemos decir que el resto no nos interesa. Por tanto, utilizamos una vez más el valor, el operador underscore, no sé si, un operador más que un operador, digamos que es una cláusula, una palabra reservada, el underscore, para decir que realmente estamos obviando ese dato, ¿vale? Hasta ahora con César 6 no era posible, pero ahora con César 7 sí. Esto me viene un poco a recordar a F#, que ya se utiliza desde hace bastante tiempo. Esto es lo que, ni que decir tiene que esto es lo que nos va a permitir es tener un poco más claro el código y en el momento de la definición ya estamos viendo que no es necesario su uso ni queremos hacer nada con esto. No vamos a definir una variable que luego finalmente no vamos a utilizar. Es decir, en este caso podríamos definir algo como res, tal que así, y finalmente ver que lo estamos definiendo, pero realmente no la vamos a definir. Esto lo dejamos como lo tenía, ¿vale? Y para finalizar, local and return. Y como siempre, vamos a nuestro ejemplo en César 6, donde contamos con una matriz de 3×3, donde en la posición 1, 1 tenemos el valor 42. Tenemos una función que es matrix find, donde tenemos, dada la matriz, hacemos una búsqueda del valor 42 para todos y cada uno de sus valores. Si vemos esta función, hace un recorrido IJ de dos índices, donde
si encuentra el valor que estaban buscando, que dijimos que era el 42, retorna a tupla, ¿vale? Utilizando el modo clásico de César 6 o anterior, ¿vale? Ejecutamos esto en la ventana interactiva y ejecutamos la matriz en la ventana interactiva, ¿vale? Y ahora si ejecutamos el código, ¿qué está ocurriendo? Pues ocurre lo siguiente. Mostramos el valor 1,1, que es donde ha encontrado el 42 en el índice 1,1. Si intentamos hacer el cambio del valor del índice 1,1 a 24, lo intentamos buscar, ya no lo encuentra porque evidentemente lo ha cambiado, eso quiere decir que hemos cambiado realmente el valor, ¿vale? Y poco más, es decir, simplemente un funcionamiento simple de matrices. ¿Qué ocurre ahora en César 7? ¿Vale? Partimos de la misma matriz y una función que es la misma, pero con el valor ya moderno, digamos, de César 7 del uso de tuplas. Si esto lo ejecutamos, ¿vale? Para que no dé errores esta nueva función, y ejecutamos esto mismo, igual que hemos hecho antes para César 6. Bien, ¿qué va a ocurrir? Pues bueno, va a ocurrir exactamente lo mismo. Si esto lo ejecutamos, efectivamente, para el valor hacemos la búsqueda del 42, lo imprimimos y lo encontramos en la posición 1,1. ¿Vale? Intentamos cambiar el valor a 35, cuando lo vamos a intentar buscar, pues error. Vale, ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a tener una función nueva que, vamos a meterlo aquí, vamos a ejecutarla, ¿vale? Y fijaros que ahora lo que estoy haciendo es retornar un entero por referencia. Fijaros que esto es nuevo, retornar algo por referencia. Esto es nuevo ya. ¿Vale? Si quitamos este valor de aquí, no vamos a ser capaces de compilar. ¿Vale? Así que tenemos que dejarlo. Y ahora bien, ¿cómo utilizamos esto? Bien, bueno, pues simplemente definimos la matriz 2, ejecutamos el código en la ventana interactiva y vemos que tras hacer el cambio que hemos hecho antes como el valor del 35 y estamos buscando el 35, lo encontramos. A continuación hacemos el cambio a 24, pero vemos que el valor de la matriz sigue siendo 35. En este caso lo que estamos haciendo es asignar un valor al cambiar el valor al resultado obtenido. Es decir, queremos cambiar realmente el valor de esa referencia que nos ha retornado. No el valor de la matriz, sino el valor de esa referencia que debería coincidir con el índice de la matriz. Bien, ¿cómo lo conseguimos? Pues utilizando la misma función. Vamos a poner un punto de ruptura y vamos a ejecutar todo el código. Ejecutando la misma función, pero pasando valores por referencia, o sea, definiendo la variable con referencia y ejecutando la función por referencia, entonces cuando realmente vamos a conseguir el efecto que queremos. Si quitamos uno de las dos referencia y valor debería en principio dar error, tanto si lo quitamos en un lado como en el otro, ¿vale? Así que tenemos que dejar referencia. Y si nosotros ejecutamos todo esto ahora y no hay ningún error, ¿vale? ¿Qué está ocurriendo aquí? Perdón, que he dejado César 6 habilitado. Ejecutamos de nuevo César 7 para este proyecto y fijaros. Bien, llegado en este momento, ¿qué tenemos aquí? Acabamos de asignar el valor 24 y ¿qué creéis que va a imprimir esto? El 24. Ahora sí, cuando hacemos este cambio por referencia en el valor, somos capaces de que a través de este cambio en esta referencia somos capaces de hacer el cambio en el índice de la matriz. Con lo cual, y gracias al ref en el retorno, conseguimos tener la posibilidad de modificar el índice desde fuera de la función. De ahí lo de locales, ¿vale? Modificar la referencia local, es decir, a la función desde fuera. ¿Vale? De ahí el local y el return. Así que, volviendo a nuestra presentación, hemos completado el ciclo. Espero que haya sido interesante, que haya sido de interés y, bueno, continuará, porque evidentemente solamente hemos visto 5 de las características, así que continuaremos con las 5 que faltan en un siguiente vídeo. Una vez más, un placer estar con vosotros y nos seguimos viendo por aquí. Un placer. Hasta luego.